y en el plano local 201. Un número dramático, 201 muertes vinculadas al COVID-19 se reportó hoy, lo que se suma a los más de 35.000 casos nuevos reportados por el balance del Ministerio de Salud, que se unen además a la certeza de que ya hay 5 secuenciaciones de la variante Omicron 2. Bueno, de todo esto vamos a conversar a esta hora con el doctor William Acevedo, el jefe de Medicina Molecular del Hospital Lucio Córdoba. Doctor, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias, Matilde, por la invitación. Buenas noches. Bueno, tenemos variante circulando ya nueva, tenemos una variante Omicron extremadamente contagiosa, una positividad alta. ¿Cuál es el estado de la situación de la enfermedad con esta variante cuando hemos sabido de que no es tan grave? Sin embargo, hoy día reportaron 201 personas muertas. Sí. En particular, yo quisiera ser enfático de que se ha cometido un error comunicacional muy grave al comparar la infección por Omicron con un resfrío común. La verdad es que, si bien es cierto, los virus tienen una característica que es, en la medida que van variando, en la medida que van mutando, muchas veces van atenuándose, digamos, la patogenicidad va disminuyendo. No necesariamente es una norma, no necesariamente es una regla. ¿Ya? O sea, las mutaciones evidentemente pueden dar origen a algunas variantes que son menos patogénicas, pero evidentemente hay algunas mutaciones que en particular se da ahora con la segunda variante de Omicron, con la variante BA2, en donde efectivamente volvemos a tener un aumento en la patogenicidad, produciendo cuadros que son muy parecidos a la de la cepa Wuhan Wild Type. Por lo tanto, la esperanza que teníamos de que el virus, mientras más se reproducía, iba bajando, digamos, su gravedad, eso era un mito. La verdad es que sí. Una cosa, digamos, es transmitirle a la población información no alarmante, pero tiene que ser objetiva. En rigor, efectivamente, los cuadros que dan origen, a los que da origen Omicron, son cuadros mucho más leves que las variantes anteriores, que es, digamos, Wuhan, que es la original, luego alfa, beta, gamma, delta. Definitivamente Omicron tenía un cuadro mucho más leve, pero en general, ¿a qué me refiero con esto? A que tenemos pacientes que han cursado la enfermedad por Omicron y tienen efectivamente tienen respuestas mucho más agudas, siguen habiendo complejidades, están dejando secuelas los infectados por Omicron en el largo plazo, que aún nosotros no somos capaces de dimensionarla por lo reciente. No olvidemos que Omicron fue descrita en Sudáfrica hace, digamos, unos pocos meses atrás, no más de 2 o 3 meses. O sea, el 21 de noviembre oficialmente se describe la variante Omicron que viene desde Sudáfrica, y recién ahora, terminando febrero, o sea, a inicio de febrero, la primera semana de febrero, se describe ya el linaje de Omicron y ya podemos describir las variantes, digamos, B1, B2, B3 y dentro de la 1, la 1.1. Cuando hablamos de secuelas, ¿qué tipo de secuelas estamos viendo en esta Omicron y las personas que desarrollan la enfermedad en forma más aguda? ¿Necesariamente son las que no se han vacunado? En general sí. Si nosotros vemos esto como un grupo, el universo de los pacientes que hasta ahora han cursado con un cuadro clínico importante, los más severos, por cierto, en las personas que no se han vacunado, luego siguen las personas que no han tenido sus dosis de refuerzo y los casos más leves, pero en un número, digamos, de aproximadamente un 2%, personas que llevan las dosis completas. ¿En qué se ha fallado cuando es una vacuna que es de acceso universal, que es gratuita, que está disponible en forma fácil para la población? ¿Por qué hay gente que todavía no se vacuna? Hay más de 1 millón de personas no vacunadas y los que están cayendo, lamentablemente, son esos casos. Sí. Yo creo, insisto, en la comunicación. Básicamente la comunicación ha fallado.
junto a, digamos, al cansancio de la población por las medidas que nunca fueron medidas demasiado estrictas, digamos, ni que fueron implementadas en la manera en que fueron pensadas. O sea, recordemos estas cuarentenas que variaban de una vereda a la vereda siguiente. Digamos, estas comunicaciones desde un principio, no recordemos que se nos invitaba a tomar un café, se nos invitaba a tomar una cerveza, conservando cierta distancia. Yo creo que efectivamente cuando la población percibe de que esto es delicado, pero al mismo tiempo las señales que se dan para incentivar, digamos, un poco tratar de llevar a la normalidad la vida, yo creo que se equivocan en efectivamente en la comunicación y cómo la recibe la gente. La gente se cansa. Yo creo que en particular en Chile ha faltado una comunicación que está yo creo que en el capítulo 1 del manejo de todas las pandemias o una epidemia en particular, que es ser muy, muy claro y consecuente con la población. O sea, generar confianza. Generar confianza, que la autoridad definitivamente está transmitiendo algo que la misma autoridad respeta. O sea, es transversal a nivel global, digamos que hay personalidades que no han respetado ciertas normas y eso afecta a la población. Luego, en esas personas, en esos casos, nosotros hemos visto que dejan sus puestos siendo consecuentes, digamos, con haber fallado a la comunicación. Yo creo que aquí ha ocurrido todo lo contrario y por eso tenemos una cantidad muy importante de gente que no accede, aun cuando yo creo que en ese sentido ha habido un acceso importante a las vacunas. Y además que somos un país que nunca ha cuestionado las vacunas. En general, yo diría que, recordando las palabras del doctor Mañalich, cuando decía que en Chile nuestro sistema era uno de los mejores, a nivel global uno no puede generalizar. Yo creo que tenemos enormes falencias. Sin embargo, el Programa Nacional de Inmunizaciones yo creo que es lejos uno de los programas más exitosos y destacables a nivel global. Doctor, ¿cómo se explican hoy día 201 personas muertas? Hemos tenido la semana pasada, también tuvimos un número alto de personas muertas. Sí. A ver, Matilde, y en esto yo quiero ser súper claro. Creo que se ha fallado en la velocidad con que este virus no solo muta, sino que también ha ido transformando los brotes que provoca el mismo virus. ¿A qué me refiero? El 21 de noviembre se describe Omicron en Sudáfrica. A mediados de diciembre nosotros ya lo teníamos en Chile. Cuando salió el informe de que se habían confirmado 3 casos de Omicron comunitarios, en rigor yo creo que en ese mismo momento habían, yo creo que alrededor de, si es que no más de 50 muestras provenientes de detención primaria que se estaban confirmando en el Instituto de Salud Pública y que salieron, efectivamente se confirmaron y la información salió después, pero eran muestras que habían sido ya direccionadas al Instituto de Salud Pública para corroborar de que eran variante Omicron. ¿Por qué? Porque la red está compuesta de tal manera en donde se hacía un pre-screening y los laboratorios ya sabíamos que se estaban recibiendo muestras desde la atención primaria que tenían las características de Omicron y se mandaban a confirmar al Instituto de Salud Pública. Ahora, efectivamente, había que fortalecer la vigilancia genómica, que es algo que no ocurrió. Pero porque era una variante en extremo contagiosa que lo hacía inútil. No inútil, yo creo que Omicron es una variante tan contagiosa que operó a una velocidad incluso que a nosotros nos impidió reaccionar adecuadamente en la misma velocidad. Y eso ocurrió en todo el mundo. Ocurrió en todo el mundo, pero digamos tenemos señales en este minuto de que si no reaccionamos a tiempo, la variante BA2 efectivamente puede generarnos muchísimos problemas. Doctor, y porque también hay informes contradictorios, porque desde Sudáfrica también se describe que es 1.5 veces más contagiosa que la anterior, que Omicron, o sea, es muy contagiosa. Es muy contagiosa. Pero señala que no necesariamente genera un cuadro más grave.
Sí, a ver, tenemos varios estudios. Tenemos un estudio sudafricano, pero también tenemos el reciente estudio japonés, de un consorcio japonés de Hokkaido y Tokio, también del Centro de Enfermedades Infecciosas de Tokio, que justamente me tocó conocer. Yo hice una rotación por Japón, por el Instituto de Enfermedades Infecciosas, formándome en justamente manejos de epidemia el año 2019. Preparándose para esta. En donde en ese minuto me tocó presenciar cómo se preparaba el país, Japón, para lo que iba a ser los Juegos Olímpicos del año siguiente, y ellos estaban preparados para lo que podría haber sido una posible, digamos, bomba o atentado biológico. Ellos importaron, no teniendo casos de ébola, ellos importaron una cepa de ébola justamente para estar preparados. En ese contexto, evidentemente, yo sigo en contacto con ellos y muchos de ellos son los autores de este trabajo que describe justamente la variante BA2. Ahora, ¿qué es lo que qué dicen en comparación con los sudafricanos? Justamente lo que señalan es, este virus, como usted muy bien dice, es 1,4, 1,5 veces más virulento, por decirlo así, que BA1. Y si ya Omicron tenía un nivel de contagiosidad que estaba a la par o superior al sarampión, que era el agente más contagioso conocido hasta ahora, imagínate que BA1 es capaz de contagiar a 18, digamos, personas, BA2 es capaz de contagiar a 25 personas. ¿Qué significa eso? Evidentemente que la transmisibilidad es muy alta. Nosotros lo que hemos visto a nivel internacional es que rápidamente BA2 ha ido desplazando a B1 con la velocidad más rápida, o sea, con una velocidad más alta con la que Omicron o B1 desplazó a Delta. Seguido con eso, para ir a lo que tú me planteabas, no solamente se transmite más rápido, sino que tenemos una fusogenicidad mucho más alta en este virus. ¿Qué quiere decir? Que cuando infecta células va fusionando las membranas y forma incisios. Y estos incisios, que son estas estructuras celulares multinucleadas, producto de que las células se van fusionando unas con otras, da origen, digamos, a patología y a cuadro clínico. Lo que podría decirte es que es tan reciente todo esto. Si BA2 fue descrito hace un par de semanas atrás, yo creo que recién se están haciendo las descripciones para que nosotros podamos decir en un tiempo más con certeza, por acá va la cosa. ¿A qué me refiero? Síntomas todavía no conocemos, que sean distintivos del anterior. Hay reportes y reportes. Los sudafricanos dicen que los cuadros son bastante similares. Los japoneses dicen que en base a las evidencias in vitro, BA2 puede dar origen a cuadros más graves. Pero ¿qué es lo que pasa? En este minuto nosotros estamos observando en un escenario donde no hay mayor cantidad de gente susceptible, excepto los no vacunados. Entonces el efecto vacuna atenúa de alguna manera lo que nosotros podríamos describir como la historia natural de la infección por BA2. Matilde, alfa, beta, gamma, delta tienen una variación con la cepa original del virus Omicron de Wuhan, de aproximadamente 20 aminoácidos o 20 segmentos del virus de diferencia. Entre B1 y BA2 tenemos 50. Entonces, estamos hablando de un virus que nos puede sorprender y nos puede sorprender de mala manera, porque lo que se ha descrito no solo es que tiene un número de replicación, digamos, de un R0 mucho más alto, ya que es 1,5 veces más que Omicron, sino que formas incisios, puede afectar disminuyendo la sensibilidad de los test de antígeno. ¿Ya? No ha afectado grandemente, y así lo dicen los reportes, las PCRs, pero sí los test de antígeno. Hay un reporte de Ontario, en Canadá, que efectivamente alertan sobre esta disminución de respuesta en la detección usando los test de antígeno. Por lo tanto, lo que nosotros pudiéramos esperar de un virus con estas diferencias, yo creo que la historia la estamos escribiendo en este minuto. ¿A qué voy con esta reflexión?
el Ministerio confirmó que teníamos en este minuto 5 variantes BA2 descritas en Chile. 3 de ellas serían efectivamente comunitarias. Yo, con la transmisibilidad que tiene este virus, yo me atrevería a pensar, con lo visto en Dinamarca, que va a haber un desplazamiento tan amplio que en este minuto nosotros no sabemos necesariamente de la gente que está haciendo los cuadros más graves si son B1 o B2. Ahora, esta variante, esta B2, o más bien distinto, la gran cantidad de población que ha tenido la B1, Omicron 1, ¿la prepara o le genera una inmunidad a esta B2 o no? No. Los ensayos que se hicieron y que están reportados, digamos, en esta publicación que es Descripción de BA2, se hicieron ensayos entiendo que fue en el Hospital de Medicina Global en Tokio o en la Universidad de Hokkaido, en donde ocuparon sueros de pacientes que estaban afectados por B1 y en cultivos in vitro ensayaron, digamos, estos antisueros y efectivamente no fueron capaces de neutralizar correctamente la BA2. ¿Y si responde a las vacunas? Por lo descrito por el equipo japonés, no. Incluso tiene una resistencia hasta 36 veces más alta para anticuerpos monoclonales, que son algunos medicamentos que se han estado diseñando justamente para atacar la infección por coronavirus, no responden. Pero, ¿qué quiere decir que no responden? ¿Que la persona se contagia igual o que la persona es como si no tuviera vacunas? No, hasta el momento los resultados en personas son más bien descripciones y son algunas comunicaciones. Lo que describió el equipo de Japón es que ellos hicieron análisis en vitro y en in vitro evidentemente hay una alta resistencia de B2 a ser anulado o opsonizado, digamos, neutralizado por los anticuerpos. Si consideramos lo siguiente, Matilde, necesitaremos otra vacuna. Voy a tratar de ser lo más explícito, lo más claro. Cuando uno diseña una vacuna, uno espera una respuesta evidentemente de anticuerpos que lo defiendan a uno. Entonces, ¿qué es lo que hace una vacuna? Presenta una estructura para la cual se van a diseñar estos anticuerpos y que nosotros nos van a ayudar a prevenir infecciones futuras. Particularmente con BA2, existe, digamos, una variación en esta estructura en general de 50 aminoácidos y algunas de lesiones. Por lo tanto, es esperable que, así como lo comprobaron los estudios in vitro, incluso estudios en hámster, cuando llega este virus, se expone este virus, los anticuerpos no son capaces de reconocer esta nueva estructura porque tiene demasiadas variaciones. Y eso es lo complejo. Por lo tanto, claro, ahora sí que cabría un rediseño de vacuna. Sí, o sea, definitivamente yo creo que es algo que está poniendo en jaque a la comunidad científica, justamente porque no se había observado hasta ahora una diferencia tan grande en la estructura del virus como BA2 tiene con B1 y así con el resto de las variantes. Por lo tanto, las alertas se tienen que levantar absolutamente frente a esta. Yo creo que de manera responsable deberíamos comenzar por sacar de nuestro vocabulario y del análisis cotidiano el que la infección por Omicron es un resfrío cualquiera. Nosotros no tenemos idea qué tan rápido o cuánto ha abarcado ya la BA2 en nuestra población, por lo tanto creo que sería apropiado, por no decir otra cosa, quitar de nuestro vocabulario que esto es un resfrío como cualquiera. Y quitar del reglamento de las nuevas recomendaciones del Ministerio de Educación de digamos, terminar con los aforos en los colegios para el reinicio de las clases. A ver, si bien es cierto, esta pandemia es transversal a todos nuestros ambientes, incluyendo el ambiente de educación. Yo creo que efectivamente tenemos que hacer un análisis rápido para responder lo más pronto posible todas estas dudas. Creo que
digamos, es por mi parte, debo ser súper responsable. No tenemos todas las respuestas. Los indicios que tenemos desde la ciencia nos deberían alertar lo suficiente como para hacer todo este análisis, para remirar los protocolos que tenemos en todas partes, los protocolos en el comercio, los protocolos nuevamente en las salas de baile, de espectáculos, los protocolos del colegio, por cierto que sí, porque en este minuto, Matilde, estamos en una incertidumbre. La envergadura de BA2, en este minuto no lo sabemos, pero ¿qué sí sabemos? Que lo que ocurrió en Dinamarca respecto a relajar medidas, aun cuando ellos tuvieron un impacto tremendamente grande por BA2, digamos, los llevó a una catástrofe. Todos los indicadores se dispararon. Yo creo que Chile, desde un principio, siempre tuvo los ejemplos de Europa como para ir aprendiendo rápidamente e ir haciendo las modificaciones apropiadas. Por lo pronto no tenemos cómo detectarla porque lo primero que se hace es el antígeno. A ver, en Chile en este minuto existe una estrategia mixta que es evidentemente usar antígenos y usar PCR. La certeza, llegar a tener la certeza de que los test de antígeno efectivamente dan falsos negativos o subdiagnostican o subdetectan a la variante BA2. Los indicios iniciales nos dicen que hay un problema ahí que debemos mirar de cerca. ¿Pero el PCR lo detecta? El PCR lo detecta. Claramente no se sabe qué variante es, pero detecta una infección por COVID. Detecta una infección por COVID que, asociado a los antecedentes epidemiológicos, nosotros podríamos decir, sin ir más lejos, al día de hoy, cualquier diagnóstico por PCR que se haga, no cabe duda que es variante Omicron. Eso no nos cabe duda. Estábamos terminando diciembre y nosotros ya teníamos una cantidad, digamos, de Omicron rondando que desplazó rápidamente a Delta. Lo que en este minuto no es capaz de decirnos la PCR es que si esa variante es BA2. Claro. Bueno... Claro, uno tiene la esperanza de que esto vaya disminuyendo. Como yo le decía en un principio, uno pensaba que ya con 2 años de pandemia, con el cansancio que hay en la población, con el deterioro en la salud, en diversa, no solamente la salud física, la cantidad de personas que se han dejado de atender, las consecuencias de la salud mental, ya nadie está tan dispuesto a hacer grandes esfuerzos. Pero de acuerdo a lo que usted me está diciendo, hay que nuevamente ser cuidadosos, muy cuidadosos y no pensar que esto está en retirada. Sí, yo quisiera ser más optimista, pero sin ser pesimista, debemos mirar la evidencia que tenemos en este minuto. Que es poca todavía. Es poca, pero además de los pocos datos que tenemos, son datos preocupantes. O sea, tenemos una variante de una transmisibilidad altísima que puede básicamente desplazar rápidamente lo que tenemos ahora. Los test de antígeno, por la naturaleza misma, hay que remirarlos porque efectivamente algunos reportes dicen que habría una mayor cantidad de falsos negativos por no detección. Y respecto a la virulencia, la patogenicidad, digamos, propiamente tal, de la severidad del cuadro clínico, en este minuto estamos en medio de la lucha, o sea, tenemos una cantidad de gente contagiada. Lo que sí sale en el reporte de los japoneses es que efectivamente las personas que están vacunadas presentan una mejor respuesta, ¿ya? ¿Qué tan mejor? No está rankeado. Las personas que hacen un cuadro severo, ¿qué tan severo es? Se sabe actualmente que es comparable al de Wuhan original. Por lo tanto, esta atenuación en la patogenicidad ahora nos lleva a un punto cero. Y eso yo creo que debería alertarnos un poco. Bueno, doctor William Acevedo, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Veo que en un minuto clave en que debemos comenzar a preocuparnos y a ocuparnos de esta nueva variante que estamos conociendo sobre la marcha de este virus, que no hay que bajar la guardia. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en Última Mirada. Gracias, doctor. Buenas noches.